Siendo las 13:43 horas, reabrimos esta audiencia con los alegatos de la parte de defensa. Muchas gracias, señora Presidente. Señores vocales, doctor Justet. Bueno, no podemos comenzar estos alegatos de clausura sin hacer referencia a lo resuelto sorpresivamente a criterio de esta defensa en el último acto de esta audiencia referido a fijar los alegatos para este día y la limitación temporal a la exposición de los alegatos. Y entiendo que, bueno, decimos que es sorpresivo por cuanto, pese a que esta defensa lo solicitó expresamente, de modo previo al juicio, se nos pusiera en conocimiento del cronograma tentativo de estas audiencias, de modo tal de poder organizar tempestivamente y adecuadamente la defensa, el tribunal decidió no informarlo, como ya dijera, hasta la última audiencia del día viernes, a último momento. Dicho esto, tenemos que mantener la reserva que hiciéramos en la audiencia pasada, la reserva del caso federal, oportunamente introducidas sobre esta decisión que entendemos que resulta violatoria del debido proceso, del derecho de defensa, perdón, en sentido garantía, como también el debido proceso, que se encuentra amparado no solo en el 18 de nuestra Constitución Nacional, sino también en el bloque de constitucionalidad federal, es decir, comprensivo de los tratados internacionales de derechos humanos. Y esto por cuanto el exiguo tiempo asignado a esta defensa para preparar los alegatos de clausura suponen una vulneración de los principios que ya he citado, en tanto nos impidieron, como ya dije, la preparación de una defensa efectiva y eficaz. En este sentido, hacer una cita de la conteste jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sostiene lo siguiente. Aunque resulte importante llevar adelante el proceso con la debida celeridad, aquello no deberá realizarse a costa de los derechos y garantías de las partes, Yukos versus Rusia, y que el imputado deberá contar con la oportunidad de organizar su defensa de manera apropiada y sin restricciones, Khan versus Austria. Debo destacar que, contrariamente a lo resuelto o lo sostenido por este tribunal, el hecho de que sea un juicio de naturaleza política, y agrego yo también de derecho administrativo sancionador, no lo exime del cumplimiento de los estándares del debido proceso amparado constitucionalmente. De hecho, así lo ha resuelto nuestra Corte Suprema de Justicia en el precedente Nicosia de fallos 316, 29, 40. También la acotada limitación temporal de los alegatos impiden el derecho de defensa de un modo efectivo y eficaz, con lo que también por esta razón adicional entendemos se vulnera el derecho de defensa en sentido garantía. Es por ello que vamos a mantener la reserva del caso federal oportunamente efectuada. Y en virtud de ello, también tenemos que mantener las reservas del caso federal en lo que respecta a la irregular integración de este jurado de enjuiciamiento, como la irregular integración del Ministerio Público Fiscal en este proceso, con la intervención del acusador ad hoc, el doctor Justet. Y en virtud de esto, plantear sí la nulidad de este juicio, llevado adelante igualmente, pese a los defectos antedichos, es decir, en clara violación al debido proceso legal. Contrariamente a los que señaló en algún momento el acusador ad hoc, en el sentido de que esta integración del jurado
con la falta de un estamento, sería solo un problema cuantitativo. Debo leer lo que señalábamos en la parte pertinente del escrito de contestación de la acusación, en el sentido que la exclusión de esa representación en el órgano encargado del juzgamiento político de magistrados no puede ser entendida como una mera diferencia numérica, dado que el legislador constitucional ha previsto un sistema con representatividad equilibrada de diversos estamentos. El desequilibrio frente a fuerzas el desequilibrio de estas fuerzas derivado de la lisa y llana supresión de uno de ellos, lógicamente está hablando de un estamento, no puede superar el control de constitucionalidad. Así lo enfatiza la Corte Nacional en el reciente fallo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, fallos 344, 36, 36, donde hace referencia a los precedentes Rosa, Aparicio y Uriarte. Bueno, la limitación temporal de estos alegatos nos impiden seguir profundizando en varias de las cuestiones que vamos a plantear. En relación al defecto de integración del Ministerio Público Fiscal con el acusador ad hoc, el testimonio del doctor García, del Procurador General de la provincia, ha sido elocuente, ha dado acabadas razones de por qué esto supone un defecto, y además ha señalado que resulta ilegal la resolución de este jurado de apartar a todo el Ministerio Público Fiscal de su rol acusatorio en este proceso, en tanto contraviene las expresas disposiciones de la Constitución Provincial en su artículo 27, de la Ley de Ministerio Público en su artículo 17, inciso F, y del propio Código Procesal Penal en su artículo 57, inciso A. Es decir, un nuevo apartamiento del debido proceso, una clara violación constitucional, con lo que la nulidad del propio juicio, entiendo, aparece palmaria. Nuevamente, razones de limitación temporal de estos alegatos me impiden profundizar más la cuestión. También habremos de mantener y plantear autónomamente la nulidad de todos los actos de acusación de este proceso. El primero de ellos, el auto de apertura o formación de causa, en cuanto, como ya dijéramos en anteriores planteos, se encuentra indefinido y, por lo tanto, en violación al artículo 403, inciso segundo del Código Procesal Penal, y ello por cuanto, pese a habérsele adscripto a la doctora Goyeneche una conducta omisiva, es decir, no haberse inhibido tempestivamente en la causa Beckman, no se individualizó en el hecho, ya que se trata, como ya dije, de una cuestión fáctica de la imputación, la norma que habría impuesto el deber de actuación, la norma jurídica que imponía, según la acusación, el deber de inhibirse. En igual sentido, tampoco se individualizó fácticamente el momento temporal en que habría surgido ese deber de actuación, es decir, cuándo debió inhibirse a criterio de la acusación, es decir, hasta qué momento la inhibición era tempestiva. Es decir, estas indefiniciones del hecho, a las cuales ya hemos aludido, como ya hemos puesto de resalto, vulneran tanto el debido proceso como el derecho de defensa. El segundo planteo es la nulidad de la acusación realizada por escrito por el doctor Justet, nulidad que ya hemos planteado, por cuanto reproduce el defecto que acabo de señalar, pero además amplía el objeto procesal a otros hechos distintos de los definidos en la apertura de causa, en clara violación al artículo 24 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento y el 403, inciso segundo del Código Procesal Penal.
Recordar también que esta nulidad se fundamenta adicionalmente en la falta de autosuficiencia de este escrito acusatorio, no respetándose por tal razón el deber de motivación de las resoluciones que impone el 151 del Código Procesal Penal, así como tampoco los estándares mínimos que demanda el debido proceso. Tercero, y esto sí como un planteo nuevo, plantear autónomamente la nulidad de la acusación realizada en el alegato de apertura del presente debate, por cuanto, como todos hemos visto, y más allá de los defectos de fundamentación, se hizo una alusión más que genérica al hecho descrito en la apertura o formación de causa, nuevamente sin describir esto que yo requerí en relación a las conductas omisivas, pero lo que llamó la atención es que pese a haber hecho una acusación ampliada fácticamente en los hechos, nada dijo en los alegatos de apertura sobre estos otros hechos incorporados al momento de la acusación por escrito. Evidentemente, pese a haberlo omitido en los alegatos de apertura, por la acusación que acaba de hacer el doctor Justet, ha mantenido esta acusación sobre el objeto procesal ilegítimamente ampliado en violación del artículo 24 y 403 que ya he citado. También en el alegato de apertura se ha remitido a otras actuaciones procesales, como lo ha hecho también en el escrito de acusación, con lo que también en el alegato de apertura la falta de autosuficiencia aparece palmaria. Es decir que progresivamente en las distintas etapas de la acusación, lejos de intentar solventarse los defectos antedichos, estos no solo se han reproducido, sino que se han ido agregando sucesivamente nuevos defectos, con lo que la situación de indefensión de mi asistida y la violación al debido proceso no han hecho más que agravarse. Finalmente, en esta acusación final, en estos alegatos de clausura, el acusador no hace más que explicitar lo que ya alertáramos en nuestros alegatos de apertura. Más allá de que la acusación hecha por el acusador ad hoc en cuanto a su fundamentación no alcance a satisfacer los requisitos mínimos de motivación exigidos por el artículo 151. Para decirlo más claramente, en los términos de la doctrina de la arbitrariedad de la Corte, resulta ser una afirmación dogmática de quienes lo suscriben, dando satisfacción solo aparente a la exigencia de ser una derivación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a los hechos de la causa, lo que impone su descalificación como acto jurisdiccional válido. Lo cierto es que más allá de estos defectos de fundamentación, el acusador ha resuelto finalmente mantener la acusación con fundamento en la no inhibición tempestiva de la doctora Goyeneche en la causa Beckman, introduciendo en esta etapa cuestiones fácticas en una nueva modificación del hecho atribuido, en una nueva modificación del objeto procesal. Es decir, que individualiza, como presumimos lo iba a hacer en los alegatos de apertura, individualiza recién en esta instancia y en violación al artículo 24 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento y el 403, inciso 2 del Código Procesal Penal, normas que imponen la definición previa del hecho, decía, individualiza fácticamente la norma jurídica que a su criterio imponía el deber de inhibición de nuestra defendida y también individualiza fácticamente el momento temporal en que a su criterio
había surgido el deber de actuación, es decir, cuándo debía haberse inhibido. Y tratándose, como decía, de cuestiones fácticas, de hecho, lógicamente violan no solo los artículos que ya cité, sino también el principio de correlación o congruencia que debe existir entre objeto procesal, acusación y sentencia, cuestión que, como ya dije, lo veníamos advirtiendo desde en múltiples planteos y también lo advertimos en los alegatos de apertura. Como ya he dicho en otras ocasiones, la violación de este principio no es más que la materialización de otra violación al debido proceso y derecho de defensa. Precisamente esta circunstancia que estoy señalando es la que fundamenta el planteo de nulidad autónomo de la acusación realizada recientemente mediante los alegatos de clausura. Razones de limitación temporal de estos alegatos me impiden profundizar estos planteos. Tampoco podemos dejar de advertir en este derrotero ya de innumerables modificaciones del hecho, de la atribución fáctica, que el acusador ha modificado el objeto procesal también en lo concerniente al presunto ocultamiento de la relación de comunidad de intereses con el contador o promola. El hecho descrito en la apertura de causa, al menos en ese punto, era claro cuando textualmente atribuyó a la doctora Goyeneche lo siguiente: el innecesario ocultamiento y expresa negación de una relación de comunidad de intereses con una persona investigada e imputada. Claramente, de la interpretación literal de esta parte del hecho, se infiere que ocultamiento y negación resultan ser una misma conducta en términos jurídico-técnicos, es decir, la negación de la supuesta comunidad de intereses es el acto de ocultamiento de la misma, cuestión que el fiscal en parte ha reconocido, pero también ha hecho una nueva interpretación, una nueva reformulación de este fragmento del hecho, ampliatoria de la base fáctica de este juicio, incluyendo, por ejemplo, entre otros, el acto de cesión a su sobrina, el ocultamiento de la relación de amistad con Opromola, el ocultamiento de las vacaciones al sur, etc. Con lo que claramente la introducción de estas cuestiones fácticas, por fuera de lo que había marcado el jurado de enjuiciamiento al momento de dictar el auto de apertura o formación de causa, suponen nuevamente violación del principio de correlación o congruencia, debido proceso y derecho de defensa. También tenemos que mantener el planteo relativo a la violación del principio de legalidad, así como también las reservas del caso federal por esta puntual cuestión. Como oportunamente planteáramos, quien detenta las facultades asignadas al Ministerio Público Fiscal en este proceso pretende subsumir la conducta atribuida a nuestra defendida en las previsiones de los artículos 6 y 9 del artículo 15 de la Ley 9.283, es decir, conducta pública o privada incompatible con las funciones a su cargo y a su vez en el mal desempeño de las funciones. Como ya lo hemos señalado al contestar la acusación por escrito, ninguna de estas dos normas satisface el mandato de certeza como subprincipio derivado del principio de legalidad amparado en el artículo 18 de la Constitución, ni cumplen tampoco con lo preceptuado por el artículo 220 de la Constitución de Entre Ríos, en tanto no definen de manera clara y precisa la conducta mandada o prohibida, es decir, no existe una norma administrativa que de alguna manera defina estos mandatos o prohibiciones.
Es decir, estos tipos disciplinarios, lejos de definir conductas susceptibles de motivar destitución, se limitan a regular calificaciones, es decir, se limitan a regular calificaciones jurídicas sin definir qué conducta pública o privada puede ser incompatible con el ejercicio del cargo o qué falta definen un mal desempeño. Es decir, se limitan genéricamente a referir al desvalor. De hecho, estas normas de los incisos 6 y 7 del artículo 15 ya citado no definen de ninguna manera que la no inhibición en un proceso, aun cuando correspondiera, cuestión que no es este el caso, sea una causal de remoción de un magistrado. Es más, no existen precedentes de juzgamientos y remoción de magistrados por el mero hecho de no haberse inhibido de intervenir en un caso en concreto. Es más, lo absurdo de este planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal implicaría que cada vez que prosperara una recusación planteada por una de las partes del proceso, es decir, sin que el magistrado se haya inhibido previamente, sería susceptible de enjuiciamiento por mal desempeño o por conducta incompatible con su labor. Bueno, en relación a esto, nuestra Corte Suprema de Justicia tiene dicho en el precedente de fallos 341, 1017 de 2018, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, lo siguiente, esto es básicamente sobre los tipos disciplinarios. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso López Mendoza versus Venezuela, sentencia del 1 de septiembre de 2011, siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estableció los alcances del principio de legalidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Dijo que la norma, además de ser adecuadamente accesible y suficientemente precisa, debe ser previsible. Por su parte, en lo concerniente al grado de especificidad de las disposiciones legales sancionatorias, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso que presenta analogía con el aquí examinado, señaló que una norma no puede ser considerada ley a no ser que esté formulada con la suficiente precisión para permitir al ciudadano que regule su conducta. El ciudadano debe ser capaz, si es necesario, con el asesoramiento apropiado, de prever hasta donde sea razonable y atendiendo a las circunstancias, las consecuencias que puede acarrear una acción determinada. Este extracto es del voto del doctor Maqueda. Pero lo queríamos hacer esta referencia a este precedente precisamente porque allí se sostiene que el principio de legalidad es enteramente aplicable al derecho administrativo sancionatorio. Es decir, como decía al inicio de este acápite, estas normas contenidas en los incisos 6 y 9 del artículo 15 no satisfacen el mandato de certeza derivados del principio de legalidad en virtud del incumplimiento del Poder Legislativo entrerriano de sancionar la ley que exige el artículo 220 de la Constitución Provincial a los efectos de definir estas conductas. Nosotros, bueno, no podemos abordarlo acá, pero en la contestación por escrito de la acusación hemos hecho un paralelismo con las normas reglamentarias del ejercicio de la profesión de la abogacía, donde sí hay una definición más que concreta y exhaustiva de aquello de conductas que pueden eventualmente ser sancionables. Pero bueno, volviendo al tema, la decisión individual de un magistrado, sea juez o fiscal, de inhibirse o dejar de hacerlo, no es subsumible en figura
en ninguna figura legal, en el sentido de que existe una falta existente en nuestro orden normativo, de allí que la hipótesis de subsunción que propone el acusador ad hoc en estos tipos disciplinarios resulta ser un acceso atributivo violatorio del principio de legalidad. Y esto es aún más patente en el caso de los fiscales, ya que, según lo establece el artículo 35 de la Ley de Ministerios Públicos, no se encuentran facultados a inhibirse por la mera concurrencia de una causal, sino solo cuando ésta determine una grave afectación a la regla de objetividad, que, contrariamente a lo que señaló el acusador ad hoc, esta objetividad no es una abstracción, sino que la objetividad es una regla de actuación en un caso determinado. Es decir, la pérdida de objetividad tiene que tener un correlato en una investigación determinada, cosa que ha omitido referirse el acusador ad hoc. Estas cuestiones serán evaluadas más adelante por mis colegas. Ya para terminar, en función de lo que he expuesto, mantenemos las reservas del caso federal oportunamente formuladas, como así también hacemos las reservas también del caso federal por los planteos que hemos introducido en esta instancia, en tanto entendemos se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa, ambos amparados constitucionalmente en el artículo 18. Muchas gracias.